Sabemos que Dios nos ha salvado a cada uno de nosotros. No sé por qué tengo dos micrófonos. Sabemos que Dios nos ha salvado a cada uno de nosotros. Dios ha tenido misericordia contigo, con todo el mundo. Y, ¿verdad? Cada uno tenemos una historia, pero hoy voy a contar la mía. Y ¿cuántos saben que lo invisible gobierna lo visible? ¿Verdad? Hoy yo voy a estar hablando, ¿verdad?, sobre mi testimonio. A lo mejor no es tan wow como muchas personas visualizan lo que es un testimonio. Para muchos un testimonio puede ser que le pasó un accidente o vino del bajo mundo, pero también hay cosas invisibles que acaparan la mente de las personas y hacen que atrase el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Y en Apocalipsis 3, del 15 al 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto es una palabra fuerte, pero es una realidad y una verdad que está en la Biblia. Y Jesús dijo que el que es su hijo va a seguirlo a él, que la verdad es él. Y para muchos, los que no son ovejas, no van a escuchar la voz de Dios. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, pero los que no, pues es triste. Pues en mi caso, yo quiero comenzar por desde que nací, para que puedan entender el testimonio. Y yo vengo de ser cristiana desde que nací. Yo fui nacida y criada en el Evangelio. Mis padres son pastores, me crié en la iglesia. Estuve tocando la batería desde muy pequeña. Pero hubo un momento dado que cuando comencé en la universidad, estuve mis 4 años afuera. No estuve haciendo lo que era bandería ni nada, simplemente estaba distraída con la universidad, gimnasio. Y conocí a esta persona, ¿verdad?, entró a mi vida en unos momentos donde yo estaba en mi debilidad, estaba alejada de Dios. Pero no sé si saben que hay muchos cristianos que están toda la vida en la iglesia, pero nunca han tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Pues yo tuve mucho tiempo, muchos años en la iglesia, pero nunca tuve un encuentro con el Espíritu Santo real, verdadero. Cuando yo vengo nuevamente a la iglesia, porque siempre tuve ese temor en mí, comienzo a visitar y estuve 1 año sentada, pero buscando de Dios. Y tuve ese encuentro con el Espíritu Santo y comencé a enamorarme más de Él. Pero un momento dado donde, ¿verdad?, la iglesia de mis papás era bastante straight, old school. Y pues para mí no era algo, ¿verdad?, que no iba mucho conmigo. No estoy diciendo que está mal, pero en mi caso pues yo me sentía un poco con las manos atadas porque yo quería trabajar para Dios. Y yo decidí, como ya yo había tenido un encuentro con el Espíritu Santo, buscar otra iglesia en lugar de apartarme. Hay muchos jóvenes que son marcados y se van al mundo, pero gracias a que conocí al Espíritu Santo decidí seguir caminando en Él. Ahí es donde comienza mi crecimiento en el ministerio, ¿verdad?, de la batería, porque había estado 5 años sin tocar. Dios utilizó ese instrumento para que yo me acercara más a Él, porque yo decía, pues si yo quiero subirme al altar, yo necesito acercarme más a Dios. Y hay muchos jóvenes o muchas personas que creen que pararse en un altar puede ser tibio o frío, cuando realmente debemos de estar calientes. El hecho de que estemos sentados en la silla, estemos tocando una guitarra, un bajo, un piano, en la batería, no quiere decir que vamos a estar tibios, porque el Señor nos pide que estemos todo el tiempo cerca de Él, que estemos buscando de Él, no importando el servicio que nosotros brindemos. Incluso si estamos comenzando en los caminos de Dios, es importante enfocarnos en buscar ese lado de calentar, de prender ese fuego en nosotros. El hecho de que hayamos comenzado, no nos podemos recostar de, yo estoy comenzando, pues voy a cogerlo suavecito porque yo soy humano.
¿verdad? Pero si nos metemos en la palabra, no sé si saben la historia de Pablo, que cuando Pablo para ese momento Saulo tuvo un encuentro con Dios, ya a los 3 días él estaba predicando su palabra, porque había tenido un encuentro con el Padre y se enamoró tanto de su brillo que él comenzó a esparcir la palabra del Padre a diferentes iglesias, incluso estando encarcelado. Más adelante, cuando me mudo de iglesia, que van pasando el tiempo, Dios me comienza a hablar de que voy a estar predicando su palabra, de que voy a estar influenciando a otros jóvenes, que tengo llamado de pastora, etc. Y yo decía, no, yo me voy a quedar detrás de la batería. O sea, yo le tenía miedo al micrófono. Pero un momento dado, ¿verdad? Esto es un paréntesis, cuando yo estuve en el Army, aprendí lo que era hablar en frente de muchas personas. Aprendí a pasar muchos barriers que me aguantaban de muchas cosas, y yo sé que Dios utilizó diferentes estrategias para yo poder llegar a donde he podido llegar en el día de hoy sin tener ningún tipo de temor. Y con el pasar del tiempo yo comencé a tener ese anhelo en mi corazón de predicar la palabra del Padre. Comencé a ver podcast y yo tuve ese anhelo de querer predicar la palabra como otros jóvenes. Pues yo dije, ok, el Padre quiere que yo comience a predicar, pero ¿cómo lo voy a hacer? Porque en la iglesia no solamente estoy en la batería, y pues en ese momento yo me sentía como que, pues, ok, me ven solamente como la baterista. Pues yo dije, pues yo voy a tomar acción, porque el Padre dice que nosotros sin acción, o sea, si tenemos fe, tenemos que poner en acción, tenemos que poner nuestros 50. El Padre nos puede hablar, pero si nosotros nos quedamos sentados sin hacer nada, no estamos cumpliendo con la fe y con la obediencia que Dios nos está exhortando. Cuando yo comienzo a tener ese anhelo, yo dije, ok, pues yo voy a comenzar a utilizar las redes sociales y voy a comenzar a impartir la palabra del Padre a través de Reels. Y así fue que comencé. Entonces, cuando yo comienzo a hacer eso, pues llega esta persona, hace ya casi 2 años atrás, sí, 2 años, y se decía ser cristiano, ¿verdad? Y fue mi expareja. Y para muchas jóvenes, ¿verdad? Esto es un paréntesis. Quiero tocar esto porque sé que muchas jóvenes, mujeres y hombres, incluso adultas y adultos, creen que porque una persona está en la iglesia, está lleno del Espíritu Santo de Dios, está lleno de los frutos del Espíritu Santo, y rápido decimos, ok, esto está bien, vamos para adelante, sin siquiera estudiar la persona, estudiar su carácter, estudiar su comportamiento. Pues para ese momento, pues yo estaba un poquito débil emocionalmente porque me había quedado sin trabajo, y llega esta persona que, ¿verdad? Que literalmente llenaba todos mis bucket list. Era músico, impartía la palabra de Dios, cantaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo pues dije, ok, let's go. So, comencé a conocer a esta persona, y esta persona, sin yo darme cuenta, comenzó a poner en atraso lo que yo había comenzado, que era comenzar a impartir la palabra a través de las redes sociales. Comencé a bajarle porque esa persona comenzó a decirme como que, no, como que ese tema no todo el mundo lo puede hablar, y me subestimaba mucho. Poco a poco yo me dejé llenar la mente de mentiras que realmente vienen de Satanás, porque una persona que está alineada al Padre no te va a poner límites a predicar la palabra de Dios. Sigo caminando con esta persona, estuve 1 año ahí, y realmente mi identidad fue bien afectada, de una manera que yo comencé a ser insegura de mí misma, incluso en la batería, pues como era músico, pues me decía como que como que tienes que mejorar, etcétera, 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 como que eso no es así, pero lo hacía de una manera bien, la palabra narcisista. Yo, mi identidad, mi esencia la fui perdiendo. Yo soy una persona bien espontánea, yo abrazo a todo el mundo,
Y eso también como que me lo fue cortando porque yo, él me decía como que, no tienes que saludar a todo el mundo, como que tienes que ser como que más reservada, porque yo era bien sonriente, como ustedes me ven que soy yo. So, a mí me encanta, ¿verdad? Ser una persona dada, y esa persona pues también me puso límites en esa área. So, literalmente, yo dije, ok, yo comencé a orar a Dios, hice la oración que nadie quiere hacer, que es, Señor, si esto no viene de ti, sácalo. Eso yo lo hice después de un año, cuando ya estaba ahí, destruida, para decir la palabra. Pues yo comencé a orar a Dios y yo estaba comenzando a someterme más con el Padre. El Padre me comenzó a levantar durante las madrugadas y yo cogía, me levantaba y comencé a hacer caso a su voz. Y cuando yo comienzo a hacer eso, yo comienzo a tener un encuentro con el Padre nuevamente, porque yo estaba tibia, yo seguía cogiendo parte, pero estaba también haciendo las cosas mal, by the way. Que esa es otra cosa que también atrasó el plan que Dios había puesto en mí. Y nada, cuando comienzo a caminar de la manera correcta nuevamente, a poner límites, pues comienzan los problemas. El enemigo sabe que él estaba molesto porque yo comencé a coger la Paola que era yo, la segura, la que vamos para adelante, la que no me importa lo que tú digas, o sea, para esa persona yo voy a hacer lo que hace Paola, que es trabajar, que es como que yo soy una persona bien independiente desde mi corta edad, desde mi temprana edad, perdóname. Y yo comencé a hacer todo eso. Cuando yo empecé a fortalecer en esa área, literalmente yo bajaba de mi trabajo, en mis horas de breaks me sentaba en el carro a leer la Biblia. Y entonces comencé a leer esta historia de Josué, cuando en el momento que Dios los mandó ¿verdad?, a luchar para conquistar la tierra que le había prometido. Y en este momento iban para Ai. Y ellos en la primera que fueron salieron derrotados. Pero Josué no entendía el por qué. Y era porque había una maldición entre ellos, era un anatema. Pero Josué no lo sabía, fue que Dios se lo reveló. Y cuando yo vi esa historia, ¿verdad? Los que no saben lo pueden buscar luego, pero si me meto por ahí, pues no termino. Pues yo me di cuenta como que, wow, el anatema está metido en la relación de nosotros dos. Porque yo lo pude visualizar de la manera espiritual, como que yo me he atrasado tanto, pero es porque estamos pecando, están pasando ciertas cosas y eso está atrasando la bendición. So, la obediencia la obediencia trae bendición, pero la desobediencia cierra puertas. Y Dios comenzó a sacar esas escamas de mis ojos. Y yo comencé a ungir mis ojos todas las noches, mis oídos, mi corazón, mi boca, todo. Y esa costumbre ya la hago todo el tiempo, pero es porque unjo mis oídos para decirle, Señor, yo quiero escuchar tu voz, Señor, yo quiero ver como tú ves, yo quiero hablar como tú hablas, yo quiero sentir como tú sientas hacia la alma. Y cuando yo comencé a sentir eso, que comencé a hacer la oración que nadie quiere hacer, Señor, si esta persona no es tuya, sácala. Cuando ya yo estaba a punto de casarme, literal, o sea, faltaban solamente unos meses, y yo decidí seguir a Dios y la obediencia del Padre que seguir, ¿verdad?, en el camino incorrecto. Porque para muchos el camino estrecho puede ser correcto para ¿verdad?, para esas personas, pues porque se ve bonito, porque me siento bien emocionalmente, pero no saben que nuestras emociones nos pueden traicionar a lo que el Espíritu Santo está tratando de hablar en nosotros. Cada vez que nosotros pecamos, alejamos más al Espíritu Santo y escuchamos menos la voz del Padre. Y eso era lo que estaba pasando conmigo. Y cuando el Espíritu Santo, yo sentía que cada vez yo estaba más apegada a Él, llegó el momento que yo estaba esperando, pero no estaba esperando porque yo no quería que pasara. Y esa persona, ¿verdad?, me maltrataba emocionalmente y llegó, ¿verdad?, explotó un día
que, ¿verdad? Gracias a Dios, pues permitió que una llamada llegara, o sea, se marcara sin querer y lo escucharon, gritándome. Y lo digo así crudo porque yo sé que muchas personas pueden estar pasando por estas cosas y no lo dicen. Y yo no quiero, ¿verdad? No quiero tapar nada porque es una realidad, es una verdad. Si estoy trayendo mi testimonio es para que muchos puedan entender de donde Dios me sacó, y de la misma manera que Dios me sacó de ciertas cosas, pues sacarlo a muchos de ustedes que a lo mejor están pasando por ciertas cosas. So, cuando yo por fin salgo de ahí, fue otro proceso más. Y ese proceso fue de los más fuertes de mi vida, porque fue emocional. ¿Se acuerdan la palabra que le dije, la frase que era que lo invisible gobierna lo visible? Pues esas cosas que nadie veía era lo que me estaba atrasando a mí. Cuando yo entro en este proceso de rompimiento, de soledad, yo comencé a acercarme más a Dios, aún más. Y cada vez que yo salía del trabajo, yo quería encerrarme en mi cuarto todos los días, pero para estar con el Padre solamente, porque comencé a entender y comencé a descubrir ese lado del Padre que también es sanador. Muchas personas ven al Padre como que, Señor, dame bendiciones, dame dinero, dame casa, dame carro, pero no saben que también pueden sanar muchas cosas en el corazón. Y si nosotros no estamos sanos del corazón, no podemos servir a otros. ¿Cómo vamos a servir a otros? ¿Cómo vamos a llegar a otras vidas cuando estamos heridos? Si vamos a ir hacia otras personas, vamos a sangrar en esas personas de nuestra propia herida. Así que cuando esto pasa, seguimos hiriendo a otras personas y sigue siendo un ciclo. Así que tenemos que dar un paso atrás, esperar que el Padre sane nuestro corazón para entonces nosotros comenzar a servir como Él nos ha llamado. Y luego de esto, ¿verdad? Cuando yo estoy comenzando ese proceso, que eso fue el año pasado, 2025, abril, básicamente ya casi un año, yo conozco a los muchachos, a Alex y a Minali, a Stephanie, todos los muchachos. Pero antes de que pasara eso, ¿se acuerdan que yo les había dicho que el Padre me había dado palabras, incluso a través de Anthony también? Anthony fue una de las personas que me dio esa palabra y de muchos años atrás, pero el año pasado fue más como que ahí, como que a diferentes lugares que Dios comenzó a abrirme puertas luego de que rompí, que yo sentí como si el velo se hubiese rasgado y yo comencé a ver como que tantas cosas que estaban pasando en lo espiritual. Y cuando yo comencé a ver todo eso, yo comencé a entender el por qué el Padre me sacó de ahí, aunque yo no quería, porque me estaba dejando llevar por mis emociones carnales. Yo comencé a ver y se comenzaron a abrir puertas como nunca antes para tocar batería en diferentes lugares, pero yo me quedaba boba, como que me seguían llamando, mira Paula para que toques aquí, mira Paula para que toques allá, y yo, esto a mí nunca me había pasado, como que si yo toco desde los 7 años y de vez en cuando como que saliditas, pero tan constante, pues no. Y eso comenzó a pasar, pero yo sé que fue una de las estrategias que también Dios utilizó para decirme, hey, como que sigo aquí contigo, como que el hecho de que te hayas quedado sola, porque yo me quedé sola literalmente, porque yo me quedé sin amigos, sin nada, estando ahí. Pues yo comencé a conocer gente nueva, y en diferentes iglesias que el Padre me llevaba a tocar, diferentes pastores, profetas, predicadores me daban la misma palabra, como que Dios no te quiere solamente en la batería, Dios te quiere predicando. Y yo, ok, como que pues vamos a seguir caminando en esto. Y yo seguí enamorándome más de Dios en ese proceso. Y hay muchas personas que quieren abortar el proceso. Y yo me acordaba de esa palabra que yo había escuchado anteriormente, que muchas personas quieren abortar el proceso, y cuando abortan el proceso siguen repitiendo ciclos y ciclos y ciclos, llevan toda una vida en la iglesia, pero cuando ves no han hecho nada. ¿Pero por qué? Porque siguen repitiendo ciclos, y esos ciclos, pues cuando miras para atrás,
pues me quedé aquí como que, Señor, pero tú me prometiste esto, Señor, tú me prometiste lo otro, pero tú cumpliste con obedecer, con caminar en fe, con cumplir el proceso. ¿Se acuerdan de la historia de Moisés? Cuando Moisés tuvo que sacar al pueblo de Egipto y Dios le dio la tierra prometida, o sea, le prometió la tierra prometida, que era Canaán. Pero Moisés de cierta manera hubo un momento donde desobedeció y el pueblo también estaba desobedeciendo. Muchas de las personas de esa generación no pudieron ver a la tierra prometida. Moisés vio la tierra pero desde lejos, pero no pudo entrar. Y muchas personas, ¿verdad? Me puedo incluir, repetimos ciclos. Yo estaba repitiendo muchos ciclos años anteriores también, antes de esa relación. Y no vemos la promesa, la podemos a lo mejor ver de lejos, pero nunca la tocamos, nunca vivimos en ella. Pero es porque no cumplimos con el proceso, la abortamos. ¿Ustedes han visto a una mujer que abortó siendo madre? Es una pregunta, o sea, lógica. Que como que una mamá, una mujer no puede ser mamá si está abortando. Nunca la puedes llamar mamá porque tú abortaste. Hay muchas mujeres que se quieren llamar mamá, pero yo soy mamá. ¿Y dónde está tu bebé? No, yo la aborté, pues no eres mamá. Pues lo mismo es nosotros, como que si abortamos el proceso, tú no vas a tener esa promesa en tus manos. Y esa promesa no es solamente obtenerla, es cuidarla, es hacer que crezca. Como mismo hace una mamá con un hijo, lo dio a luz y lo cuida, hace que crezca para que llegue a su propósito. Llega un momento, ¿verdad?, donde ya el niño coge su camino, pero, ¿verdad?, pues ya eso no cae dentro. Pero, luego de eso, pues cuando yo comencé a recibir esas palabras, pues una de las palabras que me dieron fue: comienza eso que yo puse en tu corazón. Pero no me lo dijo así. Les voy a abrir un paréntesis. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que antes de entrar en esta relación, yo comencé a tener ese anhelo de escuchar podcasts, etcétera? Pues yo tenía en mi corazón comenzar mi podcast. Y esa persona me dijo como que no es el momento. Y yo estaba loca por como que cumplir con todo lo que Dios estaba prometiendo a mi vida, pero eso es el límite. Pues, ¿qué pasa? Que cuando salgo de ahí, yo dije, voy a empezar el podcast. Y le tenía el nombre y todo, y yo estaba a punto de comenzarlo, pero no sé qué estaba esperando realmente para empezar a grabarlo. Y cuando voy a una de estas iglesias en Guayama a tocar, pues en la administración me dicen: el podcast que tienes en tu corazón, empiézalo ya. Y a mí me faltaba solamente empezar a grabar, porque ya había abierto el canal de YouTube y todo. Yo hice como que, ok, ya, o sea, aquí está la confirmación. Y yo dije, ok, pues vamos a comenzar el podcast. Y literalmente, como días después, me senté, me preparé. Eso es un proceso. Eran como a las 10 de la noche y yo a esa hora maquillándome y un montón de cosas para sentarme y que nadie me vea, pero frente a la cámara maquillada y arreglada. Sí. Y el nombre que yo le puse al podcast, que aquí es donde quiero que presten atención, se llama From Called to Crowned, del llamado al coronado. ¿Y por qué se llama así? Porque muchas personas somos llamadas para ser coronadas con nuestro propósito, con la promesa, etc. Pero del llamado al coronado hay una brecha. Y en esa brecha es donde muchos se caen. Y de este podcast yo decidí hacer un mini formato, como un librito, que lo puse en Amazon. No tiene ni una compra, pero está ahí. Porque no le da promoción. Entonces,
Tiene solamente 9 capítulos, pero yo les voy a ir dándole un adelantito de el tema de cada uno de los capítulos para que tengan una idea, pero es que de aquí quiero que se lleven algo. Y el primero se llama el llamado, y es cuando Dios te elige antes de que tú te sientas listo. ¿Y quién se acuerda del rey David aquí? Ok, pero quiero ver las manos porque no sé cuántos dijeron amén. Ok. Miguel, no le alzaste la mano, pero yo entiendo que también. Ok. En 1 Samuel 16 al 13, Dios le dice a Samuel que vaya a la casa de Isaí, que es el padre de David, porque de su hijo escogería al próximo rey. Y cuando Samuel llega, él ve a los hermanos mayores, fuertes y altos, etc. Y piensa que uno de ellos el elegido para ser el rey. Pero Dios le dice algo clave en 1 Samuel 16, 7. Que dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande ni a su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Muchas personas se descalifican porque creen que son pocos, pero no saben que son grandes en Dios. Y Alexander me dice mucho, mírate como Dios te ve. Y esa palabra me la decía mucho, mira, ya lo sé, déjame decírmelo, pero se me quedó aquí y trabajó mucho en mí. Y hay veces cuando quieren llegar, ¿verdad?, pensamientos de como que, I don't know, pensamientos que le llegaría a cualquier persona, como que tengo que hacer más o no estoy haciendo mucho. Pero luego me acuerdo de esa palabra que Alexander me decía que mírate como Dios te ve. Y cuando tú te miras como Dios te ve, eres grande en el reino. Pero no es solamente Dios nos ve grande, pero también tenemos que trabajar en eso. No nos podemos recostarle que yo soy grande en el reino, pero estoy haciendo lo que me da la gana. Nada, voy a seguir porque entonces profundizo más ahí. Capítulo número 2, son 9 capítulos, pero le voy a mencionar el 8 solamente. El proceso, que es donde Dios trabaja lo que nadie ve. El proceso y las pruebas son las que forman el carácter y la madurez espiritual. Y como al ver sobre la historia de Moisés, pues muchas personas abortan ese proceso. Acuérdense que estamos hablando de la brecha del llamado del coronado. Se pierdan. Número 3, el carácter, lo que sostiene la unción. Muchas personas, profetas, evangelistas, pastores, etc. Pueden portar unción, pero su carácter pues es muy débil. Y cuando ves su comportamiento afuera, dicen como que, ¿de verdad que está predicando allí? ¿De verdad que esta es la persona que me está diciendo haz esto o no hagas esto? Pero es porque no están formados en su carácter. No está mostrando los frutos del Espíritu, que lo dice en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y cuando dice han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, hay que hacer hincapié en eso. Y es que todos los días tenemos que morir a nosotros mismos. No está aquí, pero hace poco, en mi nuevo trabajo, yo trabajo en marketing. Entonces esta persona, yo trabajo en un dealer, era gerente de venta. Y esa persona era un malcriado. Y literal, yo soy una persona bien pasiva. Tú me puedes gritar y yo, bien. Y eso le molesta a mucha gente, pero estamos, ¿verdad?, poniendo en práctica lo que Dios nos dice. Esta persona gritaba, pataleaba, etcétera, el gerente. Y yo como que, ok.
Y un momento dado donde pasó un roce y yo estaba ya como que, Señor, dame paz. Yo me metí al baño a orar porque ya yo estaba a punto de explotar. ¿Y qué pasó? Que los dueños se reunieron con él y literal esa persona, después de tantos años ahí trabajando, dejó de trabajar ahí. Porque yo dije, ok, en ese momento yo dije, yo soy hija de Dios, esta persona es o sea, no estoy hablando, espérate, no estoy diciendo, espérate, no estoy diciendo, ¿verdad?, que los que no le sirven a Dios es cualquier otra, es como que una persona que no vale. Lo que quiero decir es que, mano, esta persona de verdad que, o sea, se hacía pintar, era el diablo en persona, pero literal, hacía todo lo imposible para que yo me fuera, porque yo escuché que por él se iban muchas mujeres que llegaban al líder. Y yo, ok, yo no voy a ser esa mujer, yo voy a mantener mi postura y que Dios pelee por mí. Y esa persona pues se terminó yendo. No sé por qué estoy entrando por ahí, porque estábamos hablando de la templanza, de los frutos del Espíritu, la mansedumbre, etc. El capítulo número 4 del libro, Inteligencia Emocional en Dios. Que esta es la que te ayuda a manejar tus emociones, tomar decisiones desde el espíritu y no desde la emoción, y cultiva relaciones saludables. El capítulo número 5, sanidad interior. Como dije ahorita, no puedes gobernar desde la herida. Antes de dirigir, de liderar, de gobernar, debes de sanar, ya que si estás herido, vamos a sangrar en otras personas. Incluso si estamos predicando, podemos predicar desde la herida y ofender a otras personas sin darnos cuenta. Y eso pasa mucho. Número 6 es la obediencia en lo pequeño, donde se forman los grandes. Lucas 16:10 dice que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué quiere decir esto? Que en lo mucho, ¿verdad? Dios dice que en lo mucho, ¿cómo era? En lo mucho te pondré. ¿Cómo era? Que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Wow. Tengo muchas canciones que todavía vamos a seguir tocando. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y es que cuando en lo pequeño somos obedientes, Dios nos va a entregar más para poder seguir obteniendo bendiciones. Pero si somos mal administradores de lo que Dios entrega en nuestras manos y desperdiciamos todo lo poquito que Dios pone en nuestras manos, Dios no nos va a entregar más. Aquí es donde entra todo lo que les he mencionado: la obediencia, la paciencia, la inteligencia emocional, el carácter, etc. Pero ya cuando llegamos al capítulo número 6, se supone que ya todos esos capítulos lo estamos poniendo en práctica. Número 7, que es la autoridad espiritual versus posición. Hay una gran diferencia entre el título de posición y poseer la autoridad basada en el servicio, carácter y humildad. Por eso puedes ver cómo muchos comienzan, pero pocos siguen. Muchos comienzan a predicar, o vamos a ponerlo más en lo secular, muchos comienzan con una empresa, con un negocio, pero como no tienen el carácter de mantener una empresa, o no saben administrar el dinero, o no saben administrar el trato hacia otras personas, o no saben cómo entrar en un negocio aplicando lo que Dios ha puesto en nosotros, la conducta, pues el negocio se cae, pues porque no están organizados mentalmente. Me distraje porque vi a Beverly y no sabía que estaba ahí. Y número 8, para terminar, la corona. Ya cumplimos con todo, ya Dios confía en nosotros.
porque podemos sostener lo poquito, lo grande, lo más grande, para poder impartir lo que Dios nos prometió, o para poder recibir la corona, o para poder comenzar a cumplir con el propósito de Dios. En el Army no van a enviar a un soldado si no está preparado. Primero los entrenan y los hacen pasar por tantas cosas que son tan difíciles que cuando yo estaba cogiendo esos entrenamientos yo decía, oh my God, porque yo tengo que estar aquí, de verdad. Pero es que después yo me ponía a pensar, que si me mandan por una guerra yo no voy a servir para nada. So, vamos a apretar. Yo dije, ok. Pues lo mismo es nosotros en el reino de Dios. Cuando nosotros comenzamos a servir a Dios, entramos en la milicia del Padre espiritual. Pero tenemos que entrar en la formación, en el entrenamiento, en el sufrimiento, para poder estar fuerte. Para cuando venga la tempestad, la tormenta, nosotros podamos caminar de la manera correcta y fuertes. Y esto no estaba aquí, pero me vino a la mente ahora, que lo estaba hablando los otros días, cuando Pedro comenzó a caminar sobre la agua, que Jesús le dijo que viniera. Y Pedro dijo, ok, voy para allá, para donde Jesús, voy a caminar en la agua. Estoy confiado, Pero llegó un momento donde se distrajo con las tormentas. Y ahí comenzó a hundirse. Pero Jesús lo levantó. ¿Y por qué les traigo esto? Y es porque cuando comenzamos a distraernos con diferentes cosas que nos están pasando alrededor, nos comenzamos a hundir. Pero cuando nos enfocamos en Dios, como lo dice en Mateo 6:33, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Cuando hacemos esto, todo lo demás se va a pegar a nosotros. Vamos a convertirnos en un imán de bendiciones, de promesas, etc. Lo mismo como militar espiritual, tenemos que estar enfocados en lo que está al frente, que es Cristo Jesús en este caso. Y todo lo demás será añadido. Pero recuerden que para que reciban la promesa, tenemos que mantener todas estas cosas y nuestro carácter, que es una de las cosas más importantes. Si tenemos el carácter formado, creo que podemos mantener todo lo demás. Porque cuando tenemos un carácter formado y tenemos la inteligencia emocional bien formada, vamos a saber tomar decisiones de acuerdo a lo que el Espíritu Santo dice. Y pues de mi testimonio brinqué a esto, pues porque ya ustedes saben el desglose del llamado del coronado. Dios me estaba llamando, pero yo estaba abortando el proceso, repitiendo ciclos, pero por fin entendí tantas cosas que estoy comenzando a ver la promesa de Dios en diferentes áreas de mi vida.